Grigori Blakhanov, Un palmo de tierra. Me estoy yendo muy atrás en mis lecturas personales, porque habré tenido yo unos 16, 17 años, no más, lo estaba pensando cuando leí este texto. Literatura rusa contemporánea, ¿no? De los años 50 para acá. No estamos abordando ahorita a los grandes exponentes de la literatura rusa, sino estamos exponiendo a sus herederos, a los que vinieron durante la época más cruda del comunismo en esta parte del mundo. Blakhanov no es un autor célebre en este sentido, no es un autor que encuentres en todos lados, incluso buscando un poquito de información sobre este texto, porque realmente lo tenía un poquito olvidado. Me costó mucho trabajo encontrar datos acerca de la novela. Aún sobre el autor existen pocos datos. Bueno, no es que existan pocos datos, es que quizá hay una o dos versiones de su historia, de su biografía y ya. Muy comunista, ¿no? Una sola versión oficial. Blakhanov, en la era posguerra, es un personaje importante a nivel cultural en la Unión Soviética. Incluso él es editor de un par de revistas muy importantes, muy trascendentes, y es un hombre clave en la transformación cultural de Rusia, de la Unión Soviética a Rusia, después de los ajustes de Gorbachev, después de la perestroika. A datos generales, 1923 él nace, y en 1941, cuando inicia la guerra contra la Alemania nazi, él se enlista en el Ejército Rojo y pelea en el frente. Era muy joven, dice su biografía, que el más joven de su regimiento, 17 años apenas. El breve enunciamiento de su carrera militar es simplemente impresionante. Él pelea desde Ucrania hasta Austria. O sea, todo el transcurso de la guerra geográficamente y también cronológicamente, aunque es herido por ahí en el campo de batalla, él pelea hasta el último día de la guerra. Su primera y temprana obra no se la publican. No tengo el título en español, lo traduzco directamente de la traducción en inglés, se llamaría algo así como Al sur de la ofensiva principal, 1957. Se permanece inédita hasta mucho tiempo después, hasta que él mismo puede publicarla ya como un hombre clave dentro de la literatura, de la cultura, del mundo cultural soviético. Su segunda obra, ya publicada, es la que le trae reconocimiento internacional, Un palmo de tierra. Yo creo que ayuda bastante el hecho a este reconocimiento de que en la Unión Soviética se la hayan criticado mucho. ¿Por qué? Un palmo de tierra narra la perspectiva de la guerra, una guerra brutal, desde el punto de vista del soldado de trinchera, no desde la gloriosa, avanzada, nacional, no, desde la trinchera, desde la perspectiva del soldado como elemento individual. Se darán cuenta que eso a Stalin pues no le agradaba mucho, ¿verdad? Su siguiente novela, Julio de 1941, viene a hablar sobre la purga stalinista. Es un tema siempre bien complicado. Tú no conoces ningún autor ruso, escritor, filósofo, nada, ruso, que no haya hablado en contra de la purga y que no haya sido perseguido. Así de sencillo. Balakov dice que en esta novela él escribe sobre la tragedia del pueblo, los millones y millones de muertos durante la guerra y los posteriores millones y millones de muertos en la posguerra. Tragedia total. Su carrera lo lleva a recorrer los círculos culturales soviéticos más importantes, más altos, más trascendentes, y ahí puede hacer mucho él por este tipo de literatura. Concretamente, en Un palmo de tierra, vemos la experiencia bélica de un soldado narrado en primera persona. Pocos datos tiene sobre su nombre, de repente se le dice de una manera, de repente se le dice de otra. Creo yo que es una metáfora al hecho de no querer otorgarle a un soldado una individualidad específica, sino que sea fiel reflejo de una colectividad, por más que sea escrito en una primera persona. Un fragmento de la novela que a mí siempre me ha causado mucha emoción es que este soldado en algún momento, siendo un hombre joven, evoca un recuerdo de años atrás en donde conoce a dos niñas, dos mujeres, dos jovencitas, niñas apenas seguramente son, y en las que recrea el autor un momento idílico, ¿no? Casi edénico. Y en el recuerdo se entregan a las tonterías juveniles, al amor, a la pasión, y de repente ¡pum!, un estallido tremendo.
El estallido sucede dentro del recuerdo. De repente explota un arma. Y eso sirve para que el personaje soldado abra los ojos en la trinchera y se dé cuenta que lo están atacando. El desdoblamiento de la realidad que manifiesta este párrafo siempre me ha parecido fascinante, siempre me ha parecido una incógnita. Es un elemento literario artificioso que le permite al lector ver las dos realidades conjuntas, casi indivisibles, y de repente siendo destrozadas la una de la otra, desgajadas. Es fuerte, es muy fuerte. No les cuento más. Ojalá puedan localizar la novela, es un poquito complicado, pero en realidad vale muchísimo la pena. No es un encumbrado ruso, no es Dostoyevsky, no es Chekhov, no es Turgenev, pero es un autor ruso contemporáneo, bastante interesante. Un palmo de tierra de Grigori Blakhanov. Muy bueno. Suscríbete al canal para recibir notificaciones sobre los nuevos videos. Ándale, suscríbete, comparte, no sé, haz algo.